Un niño de apenas 14 años arrodillado ante el verdugo romano. Pero en su rostro no hay miedo, sino una alegría que desafía toda lógica humana. ¿Qué fuerza invisible sostenía a este jovencito mientras la muerte se cernía sobre él? ¿Qué herencia sagrada latía en el relicario de oro que colgaba de su cuello? Devocionario te invita a descubrir la vida de San Pancracio, el joven mártir cuya fe venció al imperio más poderoso del mundo. En el año 289, cuando el Imperio Romano aún dominaba las tierras de Oriente, nació un niño en la ciudad de Sinnada, en la región de Frigia. Su familia era acaudalada y distinguida, pero su verdadera riqueza no se medía en oro ni tierras. Desde las primeras horas de su vida, Pancracio fue envuelto en el amor de padres que guardaban un secreto peligroso. Eran seguidores de Cristo en tiempos donde profesar esa fe significaba arriesgar la vida. El padre de Pancracio selló su fe con sangre, negándose a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Los soldados romanos ejecutaron su sentencia sin piedad, pero no pudieron destruir lo que verdaderamente importaba. La madre, con manos temblorosas pero corazón resuelto, recogió la sangre de su esposo, martirizado en algodones blancos. Cada gota carmesí era un testimonio, una semilla de fe que ella guardaría hasta el momento preciso. Pancracio, aún pequeño, observaba todo sin comprender del todo, pero sintiendo que algo sagrado había ocurrido. «Este relicario lo llevarás colgado al cuello», susurró la madre a su hijo, «cuando demuestres que eres tan valiente como lo fue tu padre». El pequeño Pancracio contempló el cofre de oro que guardaba los algodones teñidos con la sangre paterna. No era una joya común, sino un pacto entre generaciones, un llamado a la santidad escrito en el lenguaje más antiguo, el de la sangre derramada por amor a Cristo. Desde ese día, el niño creció con el peso sagrado de esa promesa latiendo cerca de su corazón. A los 10 años, la muerte reclamó también a su madre, dejando a Pancracio huérfano en un mundo hostil a su fe. Su tío Dionisio, hombre de profunda piedad cristiana, lo acogió y lo llevó a Roma, el corazón del imperio que perseguía a los seguidores de Cristo. Entre las columnas de mármol y los templos paganos, el joven Pancracio caminaba con el relicario de su padre, oculto bajo sus vestiduras, guardando el fuego de una fe que pronto sería probada por las llamas de la persecución. En la escuela romana, rodeado de hijos de patricios que adoraban a Júpiter y Marte, Pancracio guardaba silencio sobre su fe. Pero el Espíritu Santo no permite que la luz permanezca oculta para siempre. Un día, cuando un maestro exigió que todos los estudiantes declararan su devoción a los dioses del imperio, el joven Pancracio se levantó. Con voz clara que resonó entre las columnas de mármol, proclamó: «Yo soy seguidor de Jesucristo, el único Dios verdadero». El silencio que siguió fue como el que precede a la tormenta. Los golpes cayeron sobre él como granizo, pero cada puñetazo parecía alimentar una llama interior que sus perseguidores no podían comprender. Cuando finalmente lo dejaron sangrando en el patio, Pancracio se levantó con dificultad, pero en su corazón ardía una alegría inexplicable. En su corazón había una gran alegría por haber podido sufrir humillaciones por amor a Jesucristo, recordó del libro santo. Al caminar hacia su hogar con el rostro magullado, no sentía vergüenza ni amargura, sino el privilegio sagrado de unirse a los sufrimientos de su Señor. «¿Qué te ha sucedido, hijo mío?», preguntaron al verlo entrar cubierto de heridas. Y Pancracio respondió con palabras que resonarían por los siglos: «En la escuela me declaré seguidor de Jesucristo y todos esos paganos me golpearon para que abandonara mi religión. Pero yo deseo que de mí se pueda decir lo que el libro santo afirma de los apóstoles». Entonces, con lágrimas de orgullo, le colgaron el relicario al cuello, pronunciando las palabras largamente esperadas: «Muy bien, ya eres digno seguidor de tu valiente padre». El año 303 trajo consigo la sombra más oscura que los cristianos de Roma habían conocido. El emperador Diocleciano, temiendo el poder de esta fe que no podía controlar, desató una persecución feroz.
Los edictos imperiales ordenaban que todo cristiano ofreciera sacrificios a los dioses romanos o enfrentara la muerte. Las calles donde Pancracio había caminado se convirtieron en territorios de terror. Vecinos denunciaban a vecinos, familias eran arrancadas de sus hogares, y las catacumbas se llenaban de fieles que preferían la oscuridad a la apostasía. Los soldados llegaron al amanecer, derribando puertas y arrastrando a los cristianos de sus lechos. Pancracio no huyó ni se escondió. Cuando lo encontraron, el joven de 14 años los miró con una serenidad que desconcertó a aquellos hombres endurecidos por la guerra. Su tío Dionisio fue arrestado también, pero Pancracio fue separado de todos los que amaba. Solo, rodeado de enemigos, caminó hacia la prisión romana con el relicario de su padre latiendo contra su pecho, recordándole que nunca estaba verdaderamente solo. En la celda romana, donde la humedad penetraba los huesos y la oscuridad alimentaba el terror, Pancracio encontró lo que sus captores nunca podrían arrebatarle: la presencia de Cristo. Otros prisioneros gemían de miedo, pero el joven oraba con la serenidad de quien conversa con un amigo íntimo. Las cadenas que aprisionaban sus muñecas no podían encadenar su espíritu. En aquella oscuridad descubrió que la fe de su padre no era simplemente una herencia del pasado, sino una llama viva que ardía en su propio corazón, iluminando cada sombra. Los magistrados romanos cambiaron de táctica. Si el miedo no doblegaba al muchacho, quizás la ambición lo haría. Le ofrecieron oro, posición en el gobierno imperial, una vida de privilegios que cualquier joven romano envidiaría. Abandona esta superstición cristiana, le prometieron, y todo esto será tuyo. Pero Pancracio miraba más allá de los tesoros terrenales. En su mente resonaban las palabras de su maestro: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Su silencio fue su respuesta más elocuente. Ante el tribunal que había condenado a miles, un niño de 14 años se convirtió en predicador. Cada pregunta de los jueces era una oportunidad para proclamar el evangelio. ¿Quién es este Cristo que adoras?, preguntaron con burla, y Pancracio respondió con una claridad que silenciaba a los sabios: es el Redentor del mundo, quien venció a la muerte y ofrece vida eterna a todos los que creen. Sus palabras, simples pero cargadas de poder divino, plantaron semillas de fe en corazones que habían venido a presenciar una condena y encontraron una revelación. Todo el engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, proclamó el joven mártir. Y en aquel tribunal de muerte, algo milagroso comenzó a suceder. Hombres y mujeres que habían llegado para burlarse se encontraron conmovidos hasta las lágrimas. La valentía de aquel niño, su paz sobrenatural ante la muerte, era un sermón más poderoso que 1000 palabras. Algunos, en secreto, comenzaron a creer. El instrumento de persecución se convertía, por la gracia de Dios, en semillero de nuevos cristianos. Mientras lo arrastraban fuera del tribunal hacia su sentencia, Pancracio no cesó de predicar. Cada paso era una oportunidad, cada mirada un encuentro con almas hambrientas de verdad. Los guardias intentaron silenciarlo, pero ¿cómo se silencia a quien ya ha entregado su vida? Sus palabras fluían como agua viva, alcanzando oídos que nunca habían escuchado el evangelio. En aquellos últimos momentos de libertad, el joven mártir cumplió su ministerio con una intensidad que compensaba su brevedad. Por la vía Aurelia, a 2 kilómetros de Roma, el joven Pancracio caminó su último camino terrenal. Con cada azote que desgarraba su espalda, su voz se elevaba más fuerte: Jesús es el Redentor del mundo. Los verdugos no podían comprender cómo un niño soportaba tal tormento sin gritar de dolor, sino proclamando alabanzas. Su túnica blanca se teñía de rojo, pero su rostro brillaba con luz de otro mundo. Los testigos caían de rodillas, algunos en horror, otros en conversión instantánea. La sangre del mártir, como la de su padre antes que él, se convertía en semilla de nuevos cristianos. Llegado al lugar de ejecución,
los soldados esperaban súplicas, resistencia, el terror natural ante la muerte. Pero Pancracio los sorprendió una vez más. Con pasos firmes, caminó hacia el bloque de ejecución y se arrodilló por su propia voluntad. Colocó su joven cuello sobre la madera manchada con la sangre de mártires anteriores. Entonces, con voz clara, agradeció a sus verdugos. «Gracias por permitirme ir rápidamente al encuentro de mi Señor». Su rostro, magullado y ensangrentado, resplandecía con una alegría que ningún pincel terrenal podría capturar. El hacha descendió, y en ese instante, el cielo recibió a su joven guerrero. Pancracio, que había vivido apenas 14 años en esta tierra, entró en la eternidad como vencedor. Los testigos juraron después que vieron una luz dorada envolver su cuerpo en el momento de su muerte, y algunos escucharon coros angelicales. La sangre que emanó de su cuello se mezcló con la de su padre en el relicario, completando un círculo sagrado de martirio y gloria. El niño, que había heredado la fe, ahora heredaba la corona prometida a los fieles hasta la muerte. Los romanos pretendían arrojar el cuerpo del joven mártir a los perros, negándole incluso la dignidad de la sepultura. Pero una mujer valiente llamada Octavilla, matrona romana convertida en secreto, arriesgó su vida para impedirlo. Bajo el manto de la noche, recuperó los restos sagrados de Pancracio y los llevó a las catacumbas de la Vía Aurelia. Allí, en un sepulcro nuevo, depositó al joven mártir con la reverencia debida a los santos. Las mismas catacumbas que servían de refugio a los perseguidos, ahora guardaban a su más joven defensor. Los siglos transformaron la tumba oculta en santuario glorioso. El Papa Símaco ordenó construir una basílica sobre el lugar donde descansaba Pancracio, y el Papa Honorio I la amplió para que el altar coincidiera exactamente con la tumba del joven mártir. Lo que los emperadores romanos quisieron destruir, Dios lo multiplicó. Miles de peregrinos comenzaron a acudir al lugar donde un niño de 14 años había demostrado que la fe era más fuerte que el imperio más poderoso de la historia. El perseguido se convirtió en intercesor, el ejecutado en protector. Hoy, millones de fieles en todo el mundo invocan a San Pancracio como patrono del trabajo y la buena fortuna. En hogares humildes y catedrales majestuosas, su imagen recuerda que la juventud no es obstáculo para la santidad y que la fe sincera mueve montañas. Cada 1 de mes, los devotos renuevan su confianza en este joven mártir que demostró que la verdadera riqueza no se mide en oro terrenal, sino en la corona eterna. Su fiesta, cada 12 de mayo, convoca a los que buscan trabajo, salud y, sobre todo, la gracia de una fe inquebrantable. En abril de 1979, el Papa Juan Pablo II peregrinó a la parroquia romana de San Pancracio, uniendo su voz a los siglos de veneración. Todo el engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, proclamó el Santo Padre, citando la primera carta de San Juan. Las palabras del pontífice resonaron entre las mismas piedras que guardaban la memoria del niño mártir, confirmando que su testimonio sigue vivo, sigue inspirando, sigue convirtiendo corazones 17 siglos después de su muerte gloriosa. San Pancracio nos enseña que la santidad no tiene edad, que la fe verdadera vence al mundo, y que cada sufrimiento ofrecido por amor a Cristo se transforma en corona de gloria. Hoy, Él intercede desde el cielo por todos los que buscan trabajo, por los jóvenes que enfrentan persecución por su fe, por todos los que anhelan la valentía de proclamar el Evangelio sin temor. Que su ejemplo nos inspire a llevar nuestro propio relicario de fe, heredado de quienes nos precedieron, y a transmitirlo con valentía a quienes vendrán después. San Pancracio, joven mártir de Roma, ruega por nosotros. Amén.